eligió y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor, aquí es al que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es al que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que ponga, lo que ponga, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Cantaré con alegría lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Hermano, este gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio, claro, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Este gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, no pasará. Este gozo no va a pasar. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. A ver, hermanito de Cañete. Dos hermanos que yo tengo, ay, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Estos hermanos que yo tengo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Esta hermandad no va a pasar, no va a pasar. Esta hermandad no va a pasar, no va a pasar. Esta hermandad no va a pasar. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Walter, está el Padre con nosotros. Señor, hermano. Ya, hermanito Enrique. Gracias, Ya, hermanito gracias, Enrique, Seguí. gracias, Hermanita Magda. Magda. Adelante, Enrique. Padre Richard, muy buenas noches. Gracias por hacer la invitación de nuestra comunidad Voz de Caná. Le damos bienvenida a esta reunión de nuestro distrito de Sano de Lima. Hoy empezamos a mitad sobre el tiempo de Cuaresma. Gracias, Padre, por aceptar la invitación. Adelante, le escuchamos. Puede abrir su micrófono. Buenas noches. Hola, con todo, buenas noches, hermanos, la Boda de Caná. Buenas noches, y me ha tocado a mí hoy día compartir esta reflexión sobre la Cuaresma, ¿no?, que estamos viviendo. Vamos a comenzar mañana con el miércoles de ceniza. Y lo cierto es que la liturgia de la Iglesia vive este momento con intensidad. ¿Cuántas cuaresmas ustedes han vivido en sus vidas? Pero siempre nos toca darle un significado actual, ¿no? Según lo que estamos viviendo, según lo que estamos nosotros experimentando, ¿no?, con esta pandemia, todavía con miedo quizás. Pero más que eso, tenemos que entender que la Cuaresma debe ser para nosotros un tiempo sagrado, un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de limosna, de ser solidarios, y sobre todo enseñar en la familia que el tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo donde cada uno de nosotros se encuentra a sí mismo, se encuentra con Dios, examina su corazón, qué es lo que hay dentro de cada uno, pero lo más importante es convertirnos. ¿De qué nos vamos a convertir, no? Y muchas veces tanto que rezamos y seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Ustedes pregúntense, ¿son mejores que ayer o siguen lo mismo de siempre? ¿Cómo nos cuesta desaprender a veces ciertas actitudes, ciertos pensamientos,
y hasta ciertas espiritualidades, ¿no? Lo que yo voy a compartir ahora, no quiero que se escandalicen ni tampoco, ¿no?, sientan miedo o se pongan nerviosos. Este primer domingo de Cuaresma, pues se habla de las tentaciones de Jesús. Uno se preguntará cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿no?, se le presenta al diablo. Raro, ¿no? ¿Alguna vez a ustedes se le ha presentado el diablo o no? ¿No? ¿No Las se han visto en el tentaciones, espejo? Todo. las tentaciones son presencia del diablo, pues. El diablo, ¿usted cree en el diablo todavía? ¿Mm? Sí, sí creemos en que hay el diablo. ¿Creen en el diablo ustedes? Bueno, qué bueno es el diablo. ¿Qué significa? O Satanás División. División. es el acusador, ¿no? Pero Jesús se fue al desierto 40 días, ¿no? Hablar con Dios, hablar con su Padre, y de pronto, ¿por qué los evangelios solamente habla de 3 tentaciones? ¿No? ¿Cuál es la primera tentación de Jesús? A ver, ¿quién se la sabe? Poder No, pues no tenía hambre, ¿no? Convierta las piedras en pan. sobre Convierte las piedras en pan. ¿Quién de nosotros no tiene hambre? ¿No? A veces no solamente hambre de pan, tenemos hambre a veces de poder, de dinero, de mandar. Tenemos a veces hambre de codicia, de lujuria, ¿no? Y es la segunda tentación. ¿Cuál es la segunda tentación? ¿Recuerdan? Que le lleva el diablo, ¿no?, la colina. De al poder. monte más alto del poder, el poder. El poder. La tercera, ¿no?, la idolatría, ¿no? Tener. Le lleva al monte más alto y le dice, te daré todos los El reinos si me demonio. adoras a mí, ¿no? Si me adoras al demonio, ¿no? Pero en verdad, hermanos, son 3 tentaciones que los evangelios resumen. Lo que sucede es que las tentaciones no son ni buenas ni malas, son inevitables. Toda persona, ¿no?, experimentamos las tentaciones. Las tentaciones tenemos 2 opciones, lo bueno o lo malo. Si elijo lo malo, me va a hacer daño. Si elijo el bien, ciertamente me va a ser un beneficio para mí y también para la comunidad. Jesús siempre estuvo tentado, como nosotros. Siempre estamos tentados, ¿o no? Porque muchas veces también descuidamos nuestra manera de orar, de rezar, o nos refugiamos, pero nos falta a veces ese espíritu de amor, de compasión. Nos falta llenarnos del amor de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en las tentaciones uno puede experimentar, y ustedes también seguramente en carne propia, buscar el camino más fácil, ¿no? El camino más fácil. Y ciertamente nos cuesta a nosotros esforzarnos cada día. Queremos saber si Dios está con nosotros, si rezamos un Padre Nuestro, o una Ave María, o una alabanza al Señor. Es bueno, te levanta el espíritu, te levanta el ánimo. Pero en los momentos donde tú estás enfermo, en los momentos donde peleas con tu pareja, tus hijos no te entienden, te comprenden, y te miras al espejo y te vas haciendo más viejo, ¿qué tentaciones tienes tú? ¿No? ¿Cuáles son tus tentaciones que tienes?
¿Cómo lo afrontas? ¿Qué camino tomar? Por eso, estos 40 días nos va a permitir a nosotros crecer de modo espiritual, madurar, darle un nuevo significado a la Cuaresma. Antes seguramente ustedes en Semana Santa veían cómo, por ejemplo, se guardaba silencio, ¿no? Se respetaba, no había muchas radios que ponían música, ponían la pasión del Señor, o RPP o Radio Nacional, pero ahora con todo, las redes sociales, que son buenas, pero a veces la Semana Santa se ha convertido en un turismo. Nosotros hoy, mañana, comenzamos un camino nuevo. Comenzamos a recorrer con Jesús los 40 días en el desierto para prepararnos para la Pascua, para la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros vamos a vivir las tentaciones que vivió Jesús, como lo vive todo ser humano, toda persona. El hambre, el poder, la idolatría. Muchos buscamos las tentaciones, las encontramos. Entonces, ¿cuál es tu actitud frente a las tentaciones? ¿Qué recursos tienes? Y tenemos recursos muy buenos. La oración, la confrontación, la meditación. Tenemos las obras de caridad, ¿no? ¿Cómo hacemos las obras de caridad? Jesús no te va a preguntar en el juicio final cuántas veces has rezado, has ido a misa. No, te va a preguntar cuántas veces te comprometiste con el proyecto del reinado de Dios. Jesús fue al desierto a purificar también sus motivaciones, ¿no? Y se encontró con el diablo, ¿no? Que le dijo al oído, mira, si eres el Hijo de Dios, convierta las piedras en pan. Porque tenía hambre. Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres el Hijo de Dios, le subió hasta arriba de Jerusalén, hasta el monte más alto, y tírate, y los ángeles de Dios te van a cuidar. No tentarás al Señor tu Dios. ¿No? Le responde Jesús. Después lo lleva a la parte más alta del mundo. Todo te lo daré si tú me adoras. Y solamente Jesús le responde, solo a Dios se adora. Apártate de mí, Satanás. ¿No? En la oración de la Cuaresma vamos a encontrar nuestra fortaleza. En la meditación de la palabra de Dios, siendo discípulos de Jesús, acompañémonos esta experiencia. Mañana, como hoy día ustedes se han marcado la ceniza en la frente, ¿qué significa? Que yo me comprometo a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor amigo, a que yo me comprometo a cambiar mis actitudes, a madurar mi fe, fortalecer mi voluntad, profundizar mi amor a Dios y mi amor a los hermanos. Tentados siempre vamos a estar. Es inevitable, como lo dije al inicio. Pero con la Cuaresma tenemos que ir nosotros a encontrarnos con nosotros mismos. Con la Cuaresma podemos purificar las tentaciones que tenemos. A veces hay maldad en el corazón de las personas. Cuánta envidia, cuántos celos, cuántos chismes, cuántas hipocresías, cuántas mentiras, cuántas suposiciones. Y a veces hacemos juicios y condenamos a los hermanos sin saber por qué, ni cuándo, dónde, ni cómo. Jesús nos invita a nosotros en esta Cuaresma
a ir al desierto. Busca en tu habitación y conversa con tu pareja y dile, ¿cuáles son tus, esposo mío, esposa mía, cuáles son tus tentaciones? ¿Ah? ¿Qué te va a responder? ¿La vecina? No. ¿Cuáles son tus tentaciones? El fulbazo, el fútbol, el dinero, ir de compras. ¿Cuáles son tus tentaciones? Si ustedes quieren crecer como pareja, ¿no? Hasta eso deben compartir. Cosa que no es fácil, ¿ah? Que las parejas compartan sus miedos, sus necesidades, ¿no? A veces hasta sus propias idolatrías que tenemos, pero preguntémonos, ¿cómo crecemos juntos como familia? ¿Cómo crecemos juntos con los hijos? ¿Qué imagen de Dios le ofrecemos a los hijos si nosotros andamos peleando como perro y gato, ni siquiera nos hablamos? Pero si los padres enseñan a sus hijos a rezar antes de comer, agradecer después de comer, cuando termina, o rezar antes de dormir. Antes se enseñaba eso. A veces se ha dejado. La última cosa que hacen es despedirse del celular antes de dormir, ¿no? Creo que tenemos que buscar nuevas maneras de encontrarnos con nosotros mismos, de abrazarnos, de reconciliarnos. A veces con la familia pasamos tiempo sin hablarnos, sin comunicarnos. Solamente cuando alguien se muere recién llora, cuando está vivo ni agua le dan, ¿no? Entonces tenemos que ser solidarios, ¿no? Pregúntate, ¿cuáles son las tentaciones que tu familia vive? ¿Cuáles son las tentaciones, pues en el trabajo? ¿Cuáles son las tentaciones en tu comunidad de la boda de Caná? ¿Cuáles son las tentaciones que tienes tú cuando te sientes solo, incomprendido? ¿Cuáles son las tentaciones donde tú misma te sientes a veces olvidado por Dios? Porque a veces las cosas se presentan fáciles y nosotros no nos damos cuenta. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando está la soga al cuello. Una tentación, por ejemplo, engaño a mi mujer, le pongo los cuernos, como el diablo tiene cuernos, ¿no? Le miento, y mentira, y otra mentira. Y después, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te quedas? Yo creo que tenemos que aprender cada uno de nosotros a buscar en Jesús la fortaleza de vencer las tentaciones que tenemos. Pero no tenerle miedo, ¿ah? Jesús no tuvo miedo. Hay que afrontarlo. Y con coraje, con oración, con valentía. Porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que te va a fortalecer cuando te sientas tentado. Cuando te sientas que tú puedes mentir, que puedes engañar, que puedes robar, ¿no? ¿Cuáles son las tentaciones que tiene el gobierno, el Estado con nosotros? ¿Cuáles tentaciones que tiene la iglesia? Las tentaciones del sacerdote, de los pastores, de los ministros. Miren, es tan humano, ¿no? Por eso tengamos la sabiduría que nos da el Espíritu Santo y la palabra de Dios para afrontarlo. Que Dios sea primero en nuestra vida. Que Jesús, cuando comulgamos, nos fortalezca. Y que nosotros nos comprometamos a cambiar de actitud. Pero para cambiar de actitud, primero tengo que cambiar mi forma de pensar. A veces actuamos con soberbia, con terquedad, imperativamente, y lastimamos a las personas, ¿no? La tentación de decir, yo mando acá, yo soy el jefe. No, tenemos que dialogar, que escucharnos.
Pregunta a tus hijos, ¿no? Qué bueno. Pregunta a tus hijos, ¿cómo vamos a vivir la Cuaresma? ¿Cómo vas a vivir la Semana Santa? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Ay, ¿qué les parece si leemos el Evangelio? ¿Qué les parece si oramos un ratito? O si rezamos el rosario, o vamos a visitar a un enfermo, o rezamos por los difuntos, aquellos que se fueron sin despedirse. Hay muchas maneras de encontrarnos en esta Cuaresma, de afrontar las tentaciones. Y como se dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Nos puede caer la tentación de la pereza y no hacer nada. Lo mismo todos los años, siempre lo mismo todos los años. Pero preguntémonos, ¿has encontrado el sentido de tu vida? ¿Has encontrado el valor de tu existencia? ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué seguimos vivos todavía? Esta pandemia se nos ha llevado a personas que hemos amado, hemos querido, hemos conocido. Entonces, tenemos una misión en esta Cuaresma, ¿no? Búscalo, encuéntrate con Jesús, ora con Él, que Él sí venció la tentación. Incluso cuando estaba en el cuarto de Getsemaní o en la cruz, ¿no? También tuvo miedo Jesús. Padre, aparta de mí este cáliz, ¿no? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros oramos tanto, oramos y pedimos, pero ora tanto que tú puedas escuchar la voz de Jesús. Escúchalo lo que Él te dice. Cuando te sientas solo, cuando te sientas enfermo, cuando tengas crisis, cuando te sientas que sufres, que algo te duele, ¿qué es lo que está? Pregúntate, ¿cuánto te ama Jesús? ¿Y cuál es el mensaje que tiene para ti en una situación personal o familiar que tú estás viviendo, ¿no? Bien, yo también me gustaría, nos preguntas para poder interactuar, ¿no? Creo que hay un moderador para poder saber un poquito unas preguntas, para no ser un poco cansado el tema, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguna aclaración? ¿Queja? ¿Amenaza? ¿Chantaje? ¿No? Padre, hoy día una persona me llamó haciendo pasar por un sobrino y me dijo que me va a volver a llamar y está viniendo de viaje de otro lugar, pero la persona que iba a venir ya le he ubicado, como se llama, que no es cierto, no está viajando desde Huancayo. De repente me quiere hacer algún cuento o algo así, y si me vuelve a llamar mañana, ¿qué lo puedo decir? ¿Qué es cuento, pues? Que te manden las fotos por WhatsApp, ¿viste? De repente me puede robar, algo así, ¿no? Por eso me han llamado. Lo único que, como se llama ahorita, justo estaba pensando, en nombre de Jesús, apártate, Satanás, me diría, estaría bien. No, porque acá Satanás, tu sobrino, no, es un cuento, no, hay que estar prevenidos, ¿no? Es un extorsionador, ¿no? No es un sobrino, porque él no va a viajar. Entonces no le hagas caso, simplemente si sabe el número desconocido, si sabe que no es tu sobrino, pues, le cortas nada más la llamada. Nada más. Nada más. Gracias, padre. Ya. Padre, una pregunta. Sí. Padre, sabemos que nuestro Señor Jesús vino a cumplir el plan de Dios y
suponemos que ese plan de Dios también fue ir al desierto de Jesús y tener esas tentaciones. Mi pregunta es, ¿esas tentaciones, esas tres tentaciones, no estaba dentro del plan de Dios o era realmente la presencia del enemigo que se oponía al cumplimiento del plan de Dios, del Hijo de Dios, ¿no? De Jesús? A ver, las tentaciones no es que estén en el plan de Dios. Primero, que Jesús fue al desierto, ¿no? Para poder, digamos, discernir también su vocación, ¿no? O sea, fue al desierto. Las tentaciones, como les digo, son humanas. No son ni buenas ni malas, son inevitables. Las tentaciones que tuvo Jesús, el tener hambre, el poder y la idolatría, son también las nuestras. Jesús fue tentado toda su vida como nosotros, ¿o no? ¿Somos tentados en nuestra vida o no? Pero no es que el diablo te vaya a decir, oye, yo pregunto, ¿a quién de ustedes se presenta el diablo? A nadie. Es una forma de narrar el evangelio que tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de las tentaciones? Que el hombre, cuando está con Dios, puede vencer. El hombre, cuando está con Dios, puede triunfar, puede ser feliz. Pero a veces nosotros, como personas, como creyentes, nos gusta lo más fácil. Hay tendencias. Yo de modo personal, ¿no? Yo he trabajado en un hospital, Darco Herrera, hospital psiquiátrico, ustedes deben conocerlo seguramente. Los pacientes piensan diferente. Las tentaciones, creo yo, que hay que afrontarlas con una actitud de sabiduría, de paciencia, capaz de discernir qué es lo que más me conviene. Jesús no buscó las tentaciones, las encontró. Como las encontramos nosotros, eres tú quien elige. Jesús eligió realizar el proyecto de Dios, que era su reino. Eligió enseñar con autoridad. Jesús decidió anunciar la buena noticia a los pobres, sanando a los enfermos, limpiando leprosos, expulsando demonios, ¿no? Es otro tema, los demonios, ¿no? Pero más quiso anunciar a Dios como Padre. Es lo bonito. No nos fijemos tanto si Satanás lo tentó o no tentó. No, Jesús tuvo la fuerza de su Padre, Dios, porque llamaba Papito, para afrontar a veces las cosas de la vida que nos pasan. Alguna vez ustedes seguramente cuando han estado internados en un hospital han sido tentados, seguro que sí. Padre, una pregunta. ¿Cuál debe ser el objetivo a llegar al final de la Cuaresma y cómo lograrlo? El objetivo es haber hecho un camino de oración y de conversión sobre todo. Un cambio de mentalidad para comprometerte con Jesús en la Semana Santa. ¿Estamos dispuestos a cargar la cruz con Jesús? ¿Estamos dispuestos a ser solidarios como Jesús es? ¿Estamos dispuestos a vivir en familia y en comunidad
y más en la boda de Caná, a dar la vida por Él, porque no vamos a llegar a la Semana Santa y vamos a convertirnos en Judas, o en Pedro, o en Pilato, o nos convertimos en romanos. Estamos dispuestos a acompañarlo en el momento de su agonía, donde le toman preso, lo arrestan, lo escupen, lo insultan. ¿Estamos dispuestos a compartir el miedo y el sufrimiento con él? Ese es el objetivo de la Cuaresma. ¿A qué estamos dispuestos nosotros a renunciar? ¿O queremos vivir siempre tentados constantemente? ¿O tenemos la fuerza y el coraje y la sabiduría que nos da la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo? Decir, ¿sabes qué? Yo sigo a Jesús. Yo quiero ser fiel en Él. ¿No? Padre, era Santiago. Santiago. Padre, nosotros siempre, toda la vida vamos a estar tentados. La tentación va a estar ahí siempre. En visión, en audición, en todo va a estar la tentación. Siempre va a estar la tentación ahí. Este tiempo es un tiempo de fortalecer, que la iglesia ha puesto como un tiempo de Cuaresma, un tiempo de 40 días en que el ser humano tiene que fortalecerse de acuerdo a la pasión de Cristo, definitivamente. Pero la tentación siempre va a estar, siempre, nunca va a abandonar la tentación. Únicamente yo fortalecerme para que la tentación no entre, pero la tentación va a estar ahí. ¿Comprende? Esa es mi manera de ver las cosas, Padre. Gracias. Es que son inevitables, o sea, son inevitables. Por eso aprendamos nosotros a fortalecer nuestros corazones, ¿no? O sea, ¿cómo se fortalece? Con el amor, con la fraternidad, con la justicia. Se fortalece, o sea, aumentando nuestra fe, pero no una fe mágica. Ese es otro problema que tenemos nosotros los católicos. O sea, una fe mágica. O sea, porque yo rezo ya, Dios me va a resolver el problema. Dios no te va a resolver el problema. Tampoco Jesús. Confiamos en Él, de acuerdo. Pero, ¿y tú a qué te comprometes? ¿A qué nos comprometemos nosotros? ¿A ser un mejor sacerdote? De acuerdo. ¿A ser un mejor padre de familia? ¿Una mejor madre, esposa? ¿A qué nos comprometemos en esta Cuaresma? O sea, ¿cuál es tu propósito? Y cada uno tiene que descubrir. ¿Y cómo puedo vencer mis tentaciones? Porque a veces, cuando uno pasa la edad, se vuelve más renegón o no. ¿Sí o no? ¿Por qué? O sea, esa tentación, ¿no? De mandar siempre. ¿Y por qué no cambiamos de actitud? A veces vienen las personas y dicen, padre, quiero confesarme. ¿Sí? ¿Cuál es el pecado? Que tengo mal carácter. O sea, para mí ese es cuento. Señor, le digo, usted no tiene mal carácter. El carácter es bueno. ¿Por qué no dice mejor que usted es metiche, envidiosa, chismosa y mandona? ¿No? O sea, esos son los pecados que no queremos decir. Pero siempre estamos tentados en ocultarlos, en maquillarlos. Nos falta a veces tener un propósito, digo, un propósito. Y gracias por la pregunta a todos ustedes, porque eso nos va ayudando a nosotros a purificar nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón. Porque Jesús, en medio de las tentaciones, se sintió que Dios nunca lo abandonó, que siempre estuvo con él, que siempre lo acompañó. Muchas veces podemos sentirnos también como el Viernes Santo, sentir la soledad, sentir hasta que Dios me abandonó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿por qué morí por ti? ¿Dónde estás? No te veo. No te veo. Mira cómo me crucifican, cómo me clavan. ¿Dónde estás? La tentación de sentir que Dios está ausente también está presente en nuestras vidas. Por eso, la experiencia de la resurrección es una experiencia de fe.
Porque más allá, hermanos, de la angustia, del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte, ¿qué hay? No hay nada. No hay nada. Hay la experiencia de fe. Que Jesús sigue viviendo en mi corazón porque me siento amado por Él. ¿Y cómo demuestran, no? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré presente, ¿no? En medio de ustedes. Padre, buenas noches. Buenas noches. La tentación que yo también veo en el mundo actual, ¿no? Es la autosuficiencia, el pensar, el querer vivir sin Dios, el creer que todo se puede con capacidades, con dinero, con poder, y que no necesitan para nada a Dios, ¿no? Y a veces también nos critican, ¿no? Cuando nos dicen, ¿qué tanto rezas, no? ¿Qué tanto pides, no? Entonces y quieren también seducir, ¿no? Hacer tentar, porque uno dice, mira, estás rezando todo y se te murió el familiar, o estás en tragedia, o estás en crisis económica, bueno. Entonces es una situación bien difícil que tenemos que estar bien fortalecidos para superarlo, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Es que a menudo la vida cristiana está amenazada, pues, digamos, por lo material, ¿no? Nos guste o no nos guste, cuánto tenemos a veces en la tarjeta de crédito, ¿no? Porque ahí o sea, uno compra compulsivamente y después cuando se ve la factura al fin de mes, no te alcanza el sueldo, ¿no? Entonces, a veces hay esa seducción, ¿no? Por lo material, por lo bienestar, la ropa, el viaje, las vacaciones, la playa, o el televisor que vas a comprar porque viene el mundial, ¿no? Entonces, a veces te endeudas. Uno se pregunta, todo lo que tú compras con tu tarjeta de crédito, ¿cuánto verdaderamente es necesario? Y te acabas la vida preocupando, endeudándote y prestándote plata a los hermanos o las hermanas para pagar. Y a veces compras compulsivamente y te queda más vacío. Te queda vacío. ¿Por qué no mejor ofrecemos nuestro tiempo y nuestro amor en compartir, en orar juntos, en discernir, ¿no? De esos diálogos espirituales que a veces tenemos. La tentación más grande es actualmente la seducción por lo material. Y lo otro es la idolatría, ¿no? Idolatramos políticos, cantantes, ¿no? Futbolistas, idolatramos. Quiero ser como él, quiero ser como él. ¿Por qué no hay vocaciones sacerdotales y religiosas? Sus hijos, alguna vez usted le han presentado, hijo, ¿te gustaría servir a Dios? ¿Te gustaría ser religioso, ser sacerdote? No. ¿Quiere ser ingeniero, médico, ¿no? Abogado? Porque hay plata y gana más. Mi tentación. No buscamos servir. Buscamos a veces ser servidos. Padre, buenas noches. Adelante, David. Adelante. Usted dijo algo que normalmente siempre sucede, o sea, sucede a todos, no creyentes o no creyentes. Siempre creemos en Dios, pero hay un momento donde el cristiano católico, digamos así, dice, el Señor me ha abandonado. Ahora, hay una incógnita, ¿no? ¿El Señor nos ha abandonado o nosotros nos hemos olvidado de Dios? La verdad que Dios nunca abandona, ¿no? Mira, para comenzar, Dios nunca abandona. ¿Somos nosotros los que hemos abandonado a Dios? ¿Nos hemos alejado de Él? ¿Mm? Porque Dios siempre acompaña con su gracia. Por más pecador que uno sea, Dios nunca olvida a sus hijos. Hay la gracia preveniente, la gracia concomitante, ¿no? Que te acompaña la gracia
consecuente. Recuerden siempre que somos hijos amados de Dios, como dijo el apóstol San Juan en una de sus cartas. Y lo somos porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y todavía no se ha manifestado lo que seremos cuando nos encontremos frente a Él. Aunque una madre se olvide de sus hijos, Dios nunca se olvida de nosotros. Somos nosotros los que estamos ciegos, lo hacemos los sordos, hacemos los mudos, los paralíticos, y que no queremos ni ver, ni escuchar, ni hablar, ni caminar. O sea, ¿qué mueve a una persona para que se sienta así? Y cuando llega la desgracia, yo trabajo en un hospital, buscamos a Dios de modo interesado. Dios auxíliame, Dios ayúdame. Como le digo, Dios sí escucha las plegarias de sus hijos, pero también Dios se manifiesta su amor a través del cuidado de otras personas, del cuidado de la familia, del cuidado de los médicos, las enfermeras, las técnicas, pero sobre todo, tú tienes que abrir tu corazón para que te abras a su misericordia. Si no, va a seguir igual. La fe no tiene que ser pasiva o mágica. Jesús hizo los milagros no de forma mágica. No es algo fenomenológico. Jesús hizo los milagros para enseñarte que Dios está presente en el huérfano, en el enfermo, en el marginado, en el preso, en la viuda y en el leproso. Padre, al inicio usted hacía su reflexión con respecto a estos tiempos que la iglesia nos prepara como la Cuaresma, la Semana Santa. Decía que, bueno, hoy día hay más bulla que antes, ¿no? Más radio, más música, más todo. La pregunta es, ¿qué cosa ha dejado de hacer el creyente o la iglesia para que hoy estemos viviendo esta situación? Yo creo que tenemos primero que cambiar el lenguaje, ¿no? El lenguaje ya de hace 50 años para atrás debe cambiarse. O sea, como le digo, el mensaje debe actualizarse. Tenemos que renovarnos nosotros mismos como iglesia. Incluso lo que tenemos jerarquía en la iglesia, tenemos que renovar nuestro lenguaje. Yo pregunto, antes hablaba del infierno, la gente tenía miedo. Tú ahora hablas del infierno, ¿la gente tiene miedo? No, se ríe, no cree. Nosotros, como cristianos, tenemos que dar testimonio que si vamos a rezar a la boda de Caná, que si vamos a la misa, tenemos que ser ejemplo con nuestra vida de ser una pareja de esposos que se respeta, que no se miente, que van juntos al mercado, que limpian juntos la casa, que educan buenos a sus hijos, humildes, sencillos, que saben agradecer, que piden las cosas por favor, que son justos, que son honestos, que son solidarios. Entonces, la Cuaresma no solamente es rezar el Vía Crucis. La Cuaresma nos pide oración personal, meditación, lectura de la palabra de Dios. Nos pide ayunos, y no solamente no comer carne, no, es también renunciar a algo que a ti te gusta, pero en ese momento lo puedes superar. Y la limosna, que es un acto de solidaridad, obras de caridad. El Papa nos pide ahora obras de caridad. No comer carne te cambia en algo como persona. ¿Qué esfuerzo haces? ¿Qué sacrificio haces? No, lo mismo.
No lo comes hoy día, pero lo comerás el otro día, ¿o no? Ahora me pregunta alguien, padre, ¿en miércoles de ceniza se come carne? ¿O se come pescado y atuncito o huevito? ¿No? Pues no se come carne. 2 días que la iglesia, ¿no? Van de precepto guardar, no ayuno, no comer carne. Miércoles de ceniza y Viernes Santo, ¿no? Pero a veces también en nuestras comunidades y culturas más pueden las tradiciones, las costumbres que la propia liturgia, ¿no? En algunas ciudades dicen, el ayuno solamente es hasta las 12 del día. Después de las 12 puedes comer lo que quieras, ¿no? El día Viernes Santo. No, es todo el día. Pero sí le digo, renovemos nuestro lenguaje, nuestras costumbres, actualicemos la oración. Veamos qué mensaje Dios nos está diciendo a la luz de su palabra en el contexto social que estamos viviendo. Dios nos pide un cambio, sí. ¿Cuál es el compromiso de la Cuaresma? La conversión. Cambia tu modo de pensar y cambiarás tu modo de sentir, tu modo de hablar y tu modo también de actuar. En definitiva, transfigurémonos como Jesús. Ama como Jesús, ora como Jesús, síguelo, ¿m? Y perdona como Jesús. Padre, buenas noches, Padre Richard. Buenas noches. ¿Qué tal? Jorge Baldocea lo saluda. Padre, una consulta. Durante este tiempo de Cuaresma que nos invita el Señor a, como usted indica, a una conversión sincera, profunda, porque cada uno de nosotros sabemos en qué estamos fallando, en qué estamos pecando, pero nosotros recibimos alguna gracia por hacer eso especial en este tiempo de Cuaresma, Padre. Eso sería mi pregunta. Recibir gracias. ¿A qué te refieres? ¿Alguna compensación? Sí, o sea, porque más yo lo veo por el tema que uno tiene que comprometerse, ¿no? A través de la conversión, porque uno sabe en qué está fallando. Y es en el amor al Señor que nosotros tenemos que convertirnos y tratar de buscar ese cambio, ¿no? Entonces, pero en este tiempo hay una especial de gracia, quizás como que el Señor en este tiempo te puede dar las fuerzas, te puede dar la fortaleza, te puede dar digamos, una gracia especial como para que tú puedas conseguirlo, a diferencia de que lo hagas posterior a estos 40 días, porque lo puedes hacer en cualquier momento. La conversión es continua. O sea, por ahí va mi pregunta, Padre. Yo creo que más bien debe darte por satisfecho que ya has cambiado, ¿no? O sea, si tú te sientes en libertad, te sientes contento, porque tu actitud machista, de soberbia o de imperativo en tu familia ha cambiado, te has convertido, esa es la gracia que recibes. ¿Mm? Acá no hay una compensación, bueno, pues Jesús me va a dar el 100 por 1 porque yo ayudo a los enfermos, o yo ayudo a, ¿cómo se llama?, a dar de comer a la gente. No, lo que uno hace, tiene que hacerlo por amor, no por obligación. No lo Padre, hagas por cumplimiento. Cumplimiento significa cumplo y miento. Es decir, yo hago las cosas. No, la gracia que recibes es la liberación, ¿Mm? La santidad. Nosotros estamos llamados a la santidad. Y se llega a ser santo a través del amor. Padre, buenas noches. Buenas Tengo una noches. preguntita. Yo quisiera saber cómo fue su llamado a ser sacerdote. ¿Qué es? Curioso eres, ¿no? Miren, yo creo que el sacerdocio... No. El sacerdocio siempre es un regalo de Dios.
Una vocación es un regalo de Dios. Primero está la vocación para ser feliz. O sea, todos somos felices. O sea, muchos son los llamados, pocos los elegidos y todavía más pocos los decididos, ¿no? Pero es como casarse. Ustedes se casan en la iglesia, se juran amor eterno. ¿Quién les asegura después que mañana más tarde no se van a separar, ¿no? Hay tentaciones también en el matrimonio, en la vida sacerdotal. Pero la vocación uno la va descubriendo. Dios te llama, Dios te inspira, ¿no? Y tú sientes que con tu personalidad, ¿no? O con los dones que Dios te ha dado, puedes anunciar el evangelio, a la buena noticia. Mi carisma, yo soy de San Camilo, es trabajar con los enfermos. Siempre he trabajado en los hospitales. Llevo 25 años de sacerdocio. Actualmente trabajo en el OAISA. Sigo trabajando en este tiempo de COVID. No me he enfermado, gracias a Dios. Pero igual yo creo que mantenerse no es fácil. También estamos tentados. Por eso la oración, la vida de comunidad, la vida de iglesia, hermanos que te cuidan, que te protegen, hermanos que te avisan, ¿no? Que te previenen. Es importante. Y la vocación que Dios te regala es un tesoro que uno lleva en vasos de barro. Como nuestra fe, como ustedes tienen una vocación de servicio. ¿Saben cuánto bien hacen la boda de Caná a la sociedad, a la iglesia? Lo bien que hacen ustedes en dar testimonio que se puede vivir el matrimonio santamente, a pesar de las tentaciones que tengan, a pesar de sus crisis, a pesar de sus problemas. Han aprendido a perdonarse, han aprendido a darse segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Han aprendido a envejecer juntos. ¿O están tentados todavía? ¿Mm? Padre, buenas noches. Quería Buenas noches. saber si usted nos puede explicar sobre las indulgencias y en qué tiempo se dan. Las indulgencias, que te ha preocupado, no basta confesarte y que te absuelvan. Miren, las indulgencias se dan cuando el Santo Padre, ¿no?, separa una fecha. Uno tiene que cumplir, o sea, un propósito, ¿no? Un propósito en la vida. Primero confesarse, o luego hacer un camino de penitencia, ya sea una peregrinación, ¿no? Donde en un santuario, en un templo, ¿no? Que tú puedas caminar, confesarte. Cuando ya has cumplido, tú recibes las indulgencias, ¿no? ¿Y para qué sirven las indulgencias? Para que cuando te mueras, te quedes en el purgatorio, las indulgencias pues te van a ayudar, ¿no? Pero en verdad, yo personalmente confío más en la misericordia de Dios que en las indulgencias. Si tú actúas en esta vida rectamente, como le digo, los que te van a abogar por ti en el juicio final son a las personas que tú diste de comer, diste de beber, has vestido al desnudo, hospedaste al forastero, visitaste a un enfermo, a un preso, enterraste a un muerto. Y las obras de caridad, hermanos. Como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestras vidas seremos juzgados por cuántas veces hemos amado, hemos perdonado, hemos sido solidarios, hemos sido justos. Eso, ahí se ganan para mí las indulgencias. Gracias, Padre.
A ver, otro, Padre Richard, buenas noches. otro demonio, Satanás, te Padre pregunta. Richard, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, padre? ¿Qué tal? Bueno, una pregunta, padre. Cuando Sí, sí. nos dice usted que actualicemos la oración, Queda quietecito. cuando actualicemos la oración, se refiere específicamente a qué parte, digamos, ¿no? A que tengamos que actualizar la oración a la realidad actual o que la hagamos con más profundidad, con más fervor. ¿A qué se refiere, padre? Por favor. Yo me refiero cuando actualicemos la oración, al lenguaje que usamos, ¿no? Al vocabulario que tenemos, que a veces hay palabras que ya no tienen sentido, ¿no? Actualicemos la oración con el mismo fervor que usted lo hace. Y quizás lo hace mejor que yo, porque hay laicos que oran más que uno, ¿no? Pero sobre todo, actualizar, o sea, cómo el mensaje, la buena noticia, que es la palabra de Dios y más de Jesús, llega al hermano. ¿Cuántas malas noticias recibimos al día? Nos bombardean periódicos, radio, redes sociales. Siempre son malas noticias. ¿Y qué te hacen? Te estresan, te ponen de mal humor, te enojan, te fastidian, ¿no? Pero cuando uno recibe una buena noticia, ¿cuánto bien hace? Entonces, ¿qué significa actualizar el mensaje? Y la oración es la manera como tú lo dices. ¿Cómo llega el mensaje a esa persona? ¿Mm? ¿Qué le vas a decir? Por ejemplo, tú que eres de la boda de Caná, encuentras a unos vecinos que nunca van a misa y que siempre están en crisis, están peleando. ¿Cómo le haces llegar tú la buena noticia a esa familia? ¿Con un discurso moral o con un testimonio de vida? Con un testimonio. Con un testimonio, pues claro. Claro, ¿no? Habla mal que 1000 palabras, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, claro que sí. Y luego lo vas invitando, lo vas seduciendo, lo vas, ¿no? Así es Jesús. Nos seduce, nos va enamorando. Si uno en la vida no vive enamorado de su esposa o de su esposo, porque una cosa está enamorado a los 20, pues otra a los 30, 40 y 50, ¿cambia o no cambia? Sí, sí, claro que sí. Cambia todo. Porque sabes también, así es la vida de también la vocación religiosa. Todos los días uno se levanta para orar, enamorarse más de Jesús y actualizar el significado. Una cosa es orar a los 20 años y otra cosa es orar después de los 50 años. Gracias, padre. Gracias, padre. Bien. Buenas noches. Yo pienso de que la cuaresma no debe ser un momento nada más. No debe ser una vez al año. Nosotros vivimos ahí con la cuaresma siempre. Porque ahí están las tentaciones siempre. O sea, porque viene la cuaresma y las tentaciones no están ahí. No, están ahí siempre. Y seguirán la cuaresma. Y yo tengo que esperar el siguiente año la cuaresma para hacer todo lo que tengo que hacer ahora. No. Yo pienso que la iglesia es decir, estamos sintiendo el cuaresma total, todos los días. Porque es la realidad de lo que vivimos. No vivimos un tiempecito y se acabó, no. Siempre debe ser nuestra oración, nuestro ayuno, ¿no? Nuestra limona, siempre. Entonces, esa es una situación que se debe ver con mayor seriedad al respecto, ¿no? Gracias. Mira, la iglesia tiene sus tiempos marcados. Hay el tiempo, ¿no? Tiene su tiempo litúrgico. Este tiempo, ciertamente, siempre debe haber una actitud de conversión. Todos los días tenemos que convertirnos. Una necesidad que tenemos. Porque todos los días también somos tentados. Pero es un tiempo fuerte como para profundizar, como para
poner los cimientos, ¿no? De qué estoy hecho cuando se me presentan tales tentaciones. ¿Mm? ¿Cuáles son las tentaciones del adulto mayor? ¿Mm? Las tentaciones del adulto mayor. ¿Lo saben o no lo saben? O se lo digo yo. No, no le digo mejor. Ahí nomás quedamos. Si no, me van a pelear. Pues, ¿eh? Mucho sueño, padre. Muchos sueños, ¿sabes? No me acuerdo, padre. Mucha fantasía. ¿Ah? Por eso son tentaciones. Por eso le digo, tenemos que... Ya me entendieron. Tenemos que ser personas de oración constante. Rezar es una cosa, orar te cambia, te transforma la vida y el corazón. Decía, la oración constante. Cada vez que tú ores, pregúntate, ¿soy mejor persona? Nada más.